Excelente, pues bueno, sin más ni más, muchísimas gracias a todos los que se unen a través de las diferentes plataformas. Estamos en la última sesión de esta serie para apoyar a los papás con hijos adolescentes. Espero que toda la información que les he proporcionado les esté funcionando, les esté aportando sobre todo, bueno, de entrada para que puedan ver a sus hijos adolescentes desde una perspectiva diferente y segundo, para que entiendan que esto es un proceso que tiene etapas y que como tal, pues bueno, eventualmente van a salir de ahí, yo se los prometo. De acuerdo, excelente. Pues sin más ni más, vámonos con la última sesión. Esta última sesión, como vieron en el título, está dedicada a la sexualidad y a la vinculación. Am, Como bien sabemos, esta etapa es muy importante, como lo comentaba yo en las sesiones anteriores. Estamos hablando de la primera crisis existencial que tienen los niños. Es la primera vez que dicen, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi lugar en el ecosistema? Entonces, esta crisis les está exigiendo, les está demandando el conocer cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, cuáles son sus habilidades y cuál es el lugar que ocupan con respecto a sus pares. Y aquí em, quiero introducir una analogía. Como seres humanos, somos animales adaptativos. Eso significa que lo que hacemos es llegar a un ecosistema determinado y en ese ecosistema buscamos la forma de ubicarnos con respecto a otros individuos y con respecto a otras especies, otras entidades, ¿no? Eso significa que queremos saber a quiénes vamos a depredar, quiénes son nuestros posibles depredadores, qué habilidades, qué recursos tenemos para sobrevivir y qué habilidades requerimos desarrollar para adaptarnos de mejor manera. Y esto aplica en cualquier punto, es decir, desde que somos niños muy pequeños, lugar al que llegamos, grupo al que llegamos, inmediatamente el niño empieza a entender en dónde está ubicado. Eh, Voy a ser un poco simplista con respecto al vocabulario, pero es obviamente con fines explicativos, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos a un grupo de niños, el niño va a entender si tiene capacidades para dominar a los demás o si a lo mejor no cuenta con esas capacidades y entonces va a ser dominado por los demás. Y aún en caso de ser dominado a lo mejor en una de las áreas, por ejemplo, la física, va a buscar si tiene alguna otra habilidad para ejercer algún tipo de control sobre el entorno. Yéndonos un poquito más a lo práctico, sería algo así. Si un niño llega a un grupo de otros individuos, lo primero que va a ver es, híjole, ¿soy fuerte? ¿No? O sea, físicamente, ¿qué tan fuerte soy? ¿Soy más fuerte que los demás o soy menos? ¿O estoy en medio? ¿O estoy en la parte superior o en la parte inferior? Ah, ok. Am, Resulta que me encuentro en una parte inferior, ok. Entonces, si físicamente no soy fuerte, ¿qué otra habilidad poseo para irme acomodando en el ecosistema? Ah, soy muy bueno hablando, soy muy bueno platicando, ok. Y esta habilidad me coloca en la parte de abajo, en la parte del medio o en la parte alta. Eh, Eso puede hacer que otros individuos más fuertes físicamente que yo me protejan y me generen un grupo de apoyo, me ayuden o me ponen en peligro. Ok, resulta que la habilidad verbal tampoco es tal, ok, pero soy muy ágil, ¿no? A lo mejor soy muy ágil mentalmente, a lo mejor soy muy ágil a nivel motriz. Ok, tal vez no soy fuerte, pero soy rápido. Ok, y esa habilidad la puedo utilizar para acomodarme en un mejor lugar en este ecosistema, en este grupo de otros niños. La razón por la cual pongo este ejemplo es porque uno de los elementos más sensibles durante la adolescencia es la famosa autoestima. La autoestima no es otra cosa más que el valor que yo me doy a mí mismo o a mí misma. Y ese valor no ocurre de la nada. Es decir, no se trata del, yo voy a desarrollar mi autoestima yo solito en mi cuarto. No funciona así. Necesito un punto de referencia para a partir de ese decir,
Tengo más, tengo menos, soy más, soy menos, puedo menos. Y esos puntos de referencia son nuestros pares. Lo mismo pasa con los adolescentes, lo mismo pasa con los adultos. Piensa, por ejemplo, en una empresa. En una empresa, si tú llegas, a lo mejor a nivel de analista, el analista se compara con los analistas a muchos niveles, ¿no? Incluso a nivel de gerencias, los gerentes se comparan con otros gerentes, los directores con otros directores y a partir de eso, porque dentro de cada uno de los rangos hay gerentes que se encuentran en la parte superior porque tienen habilidades que les permiten estar ahí o que se encuentran en la parte inferior. Y a partir de mejorar estas habilidades pueden ir escalando. Es exactamente igual con los adolescentes. Entonces, la autoestima viene en el me voy a comparar con mis pares para saber en dónde estoy ubicado o ubicada y dependiendo de dónde esté ubicado, ver qué cosas puedo desarrollar o qué cosas, qué habilidades o estrategias ya poseo que me pueden ayudar a colocarme en el famoso status quo. El status quo no es otra cosa más que en algún punto en el que puedo ejercer algún tipo de poder, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de la pertenencia y de la ubicación no solo es importante en los adolescentes, pero es muy marcado o comienza a ser muy marcado en los adolescentes. En los niños, como lo expliqué antes, también ocurre, pero se ve un poco menos, no porque no ocurra, sino porque no es tan consciente. ¿De acuerdo? Con el adolescente se empieza a volver mucho más consciente. ¿Eso qué significa? Significa que para poder apoyar a un adolescente en su proceso del autoconcepto y por ende la autoestima, o sea, quién soy y cuál es el valor que yo me doy a mí mismo o a mí misma, es importante que tenga áreas de éxito y áreas de reto. ¿A dónde voy con esto? Si ustedes están, si dentro de sus hijos adolescentes están notando que les está costando trabajo a lo mejor un área, voy a poner la más común, matemáticas, es importante que no centremos toda nuestra atención en el área de las matemáticas, porque entonces toda la atención se va ahí, toda la focalización del adolescente se va ahí y entonces se compara solamente desde ahí y eso lo puede hacer sentir muy, muy mal. ¿Por qué? Porque si él cree que él es el peor en matemáticas y que es la única área relevante en el mundo y en la vida, pues entonces si voy mal en matemáticas ya no vale la pena vivir la vida y soy un fracaso y no valgo nada. ¿De acuerdo? Estoy siendo simplista, por supuesto, pero um, esto nos va a permitir entenderlo en un panorama un poquito más amplio. ¿De acuerdo? Ahora, vamos un poquito más allá. Si su hijo adolescente está teniendo conflictos en un área, es importante que apoyemos otra área en la que sí le está yendo bien. Ejemplo, pues es que le va muy mal en matemáticas, pero le va muy bien en música, le va muy bien en deportes, le va muy bien en etcétera, o incluso en lo social. Es que es el es el epicentro de todo lo social en el salón, pero le va re mal en las materias. Ok, es importante sí prestarle atención a lo académico, pero reforzarle la parte social. Si le está yendo bien aquí y parte de lo que le está ayudando a sobresalir es, no sé, que tiene muy buen gusto al vestir, es un referente de la moda en su salón, bueno, apoyémoslo con eso, para que entonces diga, sí, en el ecosistema, en la cadena alimenticia, las matemáticas me tienen en la parte más baja, pero ¿sabes qué? En la parte de la moda yo soy el referente principal y esto me está permitiendo verme no solo desde acá, sino también desde acá. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos lleva a, en la medida en la que apoyemos estas áreas de éxito, nuestros hijos adolescentes se van a sentir con mayor seguridad para enfrentarse a retos en las áreas que les cuestan trabajo. Si tenemos un adolescente y listos, todos los adolescentes tienen áreas de éxito y áreas en las que no les va bien. Todos los seres humanos las tenemos. Si están notando que su hijo o su hija se están atorando mucho en muchas áreas, es importante que el foco principal no sea el mejorar en las áreas que le cuestan trabajo. Por favor, cuidado con eso, cuidado con, te va mal en español y ahora te voy a saturar de clases de español. No,
hay que empezar, el adolescente necesita conectar con su talento. Todos tenemos talentos. Entonces, ¿cómo nos acercamos al talento? Y listos, listas. Esto en algún momento se va a ver reflejado con el famoso propósito de vida. Entonces, ya desde aquí ya estamos trabajando con estas cosas, a un nivel muy incipiente tal vez, pero va a tener un impacto muy grande en el futuro. ¿Eso qué significa? Significa que si el adolescente le está costando trabajo, a lo mejor el área académica, podemos comenzar un, ¿qué quieres hacer? Obviamente ya sabemos que el adolescente tiene miedo porque es un niño en un cuerpo grandote y entonces va a decir nada, no me importa nada, eso es miedo, no es apatía, no son flojos. Si no me creen, cuando noten cómo cuando un adolescente quiere algo, no está, nunca está cansado, nunca está, nada se le complica cuando hay motivación de por medio, igual que el resto de los humanos o que en el momento, en distintas etapas de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que si notamos interés en algo del tipo, fue con sus amigos a jugar gocha y de pronto van a ir a una segunda vez y el adolescente está más interesado en eso, bueno, apoyémoslo ahí. Oye, es que quiero, fíjate que quiero comprar una marcadora de gocha. Ah, pues vamos a ver diferentes opciones, ¿no? Tal vez no vamos a comprar una nueva que sea muy cara, una super pro, pero a lo mejor irnos acercando a esos espacios, investiga, busca dónde puedes obtener piezas, dónde puedes, cómo puedes armar la tuya, cuáles son las marcas, cómo puedes ir construyendo tu equipo. Y entonces empezar a empujarlo por ahí, ya sé que eso no va a tener impacto en su vida académica, pero recordemos que el éxito no está totalmente relacionado con el éxito. De hecho, hoy en día sabemos, gracias a las investigaciones, y lo he repetido a lo largo de estas sesiones, que el éxito académico no está relacionado, no es un indicador del éxito a nivel futuro. No lo es. Entonces, no vale la pena que le dediquemos tanto esfuerzo a lo académico. Es más importante las otras áreas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto no digo que seamos negligentes en la parte académica. Hay que cumplir con esa parte, ¿no? Porque ese conocimiento le va a permitir en algún momento enfocarse a lo mejor en una profesión. Si es que el adolescente decide acercarse a lo mejor a una formación universitaria. Pero no puede ser el centro de todo lo que es el adolescente. ¿De acuerdo? Entonces, al irlo acercando a estos espacios, ¿no? Donde él empieza a sentirse cada vez más efectivo, eso lo va a hacer sentirse más seguro. A lo mejor en este ejemplo, el que empiece a desarrollar habilidades con el gotcha, le va a ayudar, o el paintball, ¿no? Es lo mismo, lo va a ayudar a sentirse más preparado para enfrentarse a las matemáticas o al español. ¿Por qué? Porque si tengo esta área donde me está yendo bien, ay, bueno, no pasa nada, puedo dedicarle a lo mejor un par de horas a la semana y desarrollar mis habilidades matemáticas, ¿no? O de conjugación o gramaticales o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una primera recomendación sobre este punto. Obviamente la pregunta es, Manuel, creí que íbamos a hablar de sexualidad y vinculación. ¿Qué tiene que ver con esto? Bien, es que esta es la base. La base es, recordemos que el adolescente está tratando de ubicarse, está tratando de entender quién es, y como yo lo decía en las sesiones pasadas, el adolescente lo que busca es decir, yo no sé quién soy, pero sí sé quién no soy, y no soy mi papá y no soy mi mamá. Eso sí no soy, y no soy mis maestros. Entonces, ¿quién soy? Y la única forma de saber quién soy es compararme con mis iguales, ¿no? Mis pares, y mis pares son otros adolescentes. Entonces, necesito ver en dónde estoy ubicado en las diferentes áreas, en las diferentes esferas, en los diferentes espacios con mis pares, y a partir de eso voy a empezar a entender quién soy. Lo cual me lleva al siguiente punto. El siguiente punto es, si estamos reforzándole un área en la que él está yendo bien, en la que se está sintiendo exitoso, vamos a notar que va a tener una mayor energía, va a estar más energizado para probar romper límites. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, a ver, significa que le vamos a reforzar las áreas en la que él tiene más talento o en las que se siente más preparado y eso lo va a hacer sentirse más seguro y cuando se sienta más seguro va a tratar de romper más límites en casa. Sí. O sea, lo estamos reforzando para que se ponga más rebelde. Sí. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el adolescente es rebelde, podemos canalizar esa rebeldía. Es decir,
Cuando nosotros le acercamos experiencias que nosotros podemos asegurarnos que son, entre comillas, más seguras, eso le va a permitir desarrollar un criterio que va a poder utilizar en otras áreas de las que probablemente no nos vamos a enterar y que no necesariamente son tan seguras. Lo pongo, regreso de nuevo al ejemplo anterior. No le está yendo bien en la parte académica, pero resulta que está muy dedicado al gotcha, lo cual es un deporte, le ayuda a entender estrategia, comunicación, trabajo en equipo, todas estas temas, ¿no? Gestión de recursos, etcétera. Ok, le está yendo bien aquí y entonces ya se siente muy empoderado porque ya pertenece al grupo, ¿no? Ya formó su pequeño ejército, ¿no? Su pequeño equipo de paintball y entonces ya está yendo a algunas competencias y entonces él ya se cree que lo sabe todo. Y entonces estas áreas, ahí es donde lo podemos supervisar, podemos ver cómo le va, si come bien, si no come bien, del tipo él va a poder ver los efectos de comer bien, cómo le va en el torneo, comer mal, cómo le va en el torneo, dormir bien, cómo le va a dormir. Ahí es donde, si yo le digo, es que si no duermes bien, no vas a rendir bien en tu examen de matemáticas mañana, en el cual te está yendo horrible, en el cual eres muy malo y además no te importa, pues entonces no me vale si duermo o no duermo, si como o no como, ¿no? Si presto atención o no presto atención, como cuál sería la motivación. Pero si le digo, aguas con cómo estás comiendo porque está bajando tu rendimiento en el área que te importa, ahí el adolescente sí presta atención. O te diste cuenta que tu coach te dio estas instrucciones y que no prestaste atención por andar platicando con tus cuates y que por esa razón no te fue tan bien cuando empezó el torneo, ahí sí impacta. ¿De acuerdo? Ahora, eso que se va a sentir el más seguro, que va a empezar a prestar más atención a ese tipo de áreas, lo vamos a poder utilizar para que preste atención a otras áreas. Ejemplo, como lo estoy explicando, la alimentación o el sueño, cómo impacta en el paintball o en el gotcha. Bueno, eso mismo, o el prestar atención, cómo le va a impactar en otras áreas. Ejemplo, la responsabilidad de cuidar el equipo, de aceitar su marcadora, de lavar su uniforme para que no le vayan a meter un punto adicional, de cuidar su visor para poder ver bien. Eso es responsabilidad. Eso le va a permitir ser más exitoso en el mundo de los adultos, en el mundo grandote. No necesariamente así la parte académica. ¿De acuerdo? Ahora, esto, si ya lo estamos apoyando para que viva esta experiencia y aprenda estas habilidades, eh, también lo estamos preparando para que cuando se le presenten otras opciones, lo pongo así, am, le dan la posibilidad de irse de fiesta, una fiesta a que probablemente como papás no nos vamos a enterar que va a ocurrir o que ocurrió. Entonces lo están invitando a ir a una fiesta donde va a haber mucho alcohol y drogas y etcétera, y es antes de una competencia, ¿no? Y entonces, probablemente desde esta inmadurez de la corteza, desde el impulso va a decir, me vale más, yo voy a la fiesta porque yo puedo, porque yo lo puedo todo, ¿no? Y de pronto al día siguiente se da cuenta que efectivamente no se puede concentrar, porque el alcohol que tomó tiene inflamado su cerebro y no se puede concentrar, no puede prestar atención, no puede con su cuerpo y entonces, ¿qué ocurre? Le va mal. Entonces, en la medida en la que nosotros facilitamos el área del paintball, del gotcha, eso ayudó a que él empezara a descubrir cómo su toma de decisiones impacta directamente sobre las consecuencias que vive en otra área de la que probablemente no nos enteramos. ¿De acuerdo? Ahora, voy a tocar aquí un punto que me mandaron por mensaje. Y el punto es el siguiente. Manuel, cuando me hablas de intereses, de pronto se pone medio complicado. ¿Por qué? Porque resulta que quiere todo. Al principio resulta que quiere el paintball, pero ese paintball no le dura nada, ¿no? Entonces, y a las 2 semanas ya quiere cambiar y quiere tomar guitarra, ¿no? Y ese impulso tampoco le dura y entonces, etcétera. ¿Qué hacemos con esta
parte saltatoria e inestable. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, de entrada entender es que es parte del proceso, es parte de la etapa. Y segundo, lo que hacemos es ponerle un límite. Ponerle un límite significa, ya acuérdense que va a intentar romperlo, pero lo que vamos a hacer es negociar el límite. ¿Se acuerdan de las conversaciones anteriores? Significa que, oye, es que fíjate que me super mega encanta la música. Ya no me interesa el gotcha, ahora me interesa la música porque yo voy a ser el siguiente guitarrista súper exitoso, voy a superar a Metallica, ¿no? Ok, está fantástico. Pero tienes que hacer un compromiso. Y el compromiso es cuánto tiempo mínimo vas a dedicarle. ¿Por qué? Porque si lo vas a intentar, hay un periodo en el que va a haber mucho esfuerzo y pocos resultados. Y si no pasas por esta etapa, nunca vas a ver los resultados. Puedes intentar mil cosas nuevas en mil áreas diferentes y nunca vas a ver resultados. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y aquí es donde venimos con no, pues le voy a dedicar 6 meses. Vale, 6 meses. ¿Y estás de acuerdo que durante esos 6 meses, y obviamente nosotros vamos a empujarle, ¿no? O sea, él va a decir 6 meses y tú le vas a decir, no, un año. Él te va a decir, no, pues espérate, es mucho. Bueno, 8. Bueno, está bien, 8 meses, ¿no? Ya se saben de ese proceso que platicábamos la ocasión pasada. El presentarles siempre resistencia. Entonces le decimos, ok, 8 meses, pero ¿estás de acuerdo que 8 meses significa que si no número uno, que no vamos a explorar, no le vamos a invertir dinero a nada más durante esos 8 meses. Y listo. Que si durante esos 8 meses tú no le dedicas a esto, vas a perder los privilegios. Entiéndase tiempo de internet, celular, permisos, bla, porque tú lo estás escogiendo. Y aquí es donde viene la parte del compromiso. No le va a gustar, le va a chocar, ¿no? Pero al final, si quiere explorarlo, entonces sabe que va a tener que comprometerse. ¿No? Obviamente vamos a comenzar con periodos más pequeños, no necesariamente 8 meses. Y si vemos que sus periodos son cortitos, pues entonces se los vamos a ir extendiendo cada vez más. Si vemos que no tienen ningún problema, porque hay adolescentes que no tienen problema, escogen a la primera y se enganchan y entonces a lo mejor les dura el interés durante un año. No pasa nada si después de un año quieren cambiar a un área diferente. Recuerden que el objetivo no son los premios, no es el reconocimiento ni que se vuelva experto. El objetivo es que se sienta bien, que logre éxitos, que se compare con sus pares y que logre acomodarse en un mejor lugar con respecto a sus contrapartes. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya está contestada la pregunta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad y con la vinculación? Bueno, recordemos que él está explorando quién es, ¿no? Cuál es su lugar en el ecosistema, se está comparando con sus pares y hay muchas áreas en las que todavía el papá y mamá están bien metidos, prácticamente en todas. Eso significa alimentación, sueño, hidratación, lo académico, casi hasta la vestimenta, el presupuesto, o sea, la salud, la higiene, papá y mamá todavía están muy metidos en las áreas, lo cual está bien, ¿no? No demasiado, no, acuérdense que no queremos papás helicópteros, eso no es positivo, eso no es funcional, pero lo que sí queremos es que estén supervisados, pero que haya una cierta distancia para que no se sientan invadidos, ¿de acuerdo? Entonces, hay tantas áreas, por no decir casi todas, en las que se sienten observados, monitoreados, etcétera, que ellos están buscando un área en la que papá y mamá no se puedan meter. ¿Cuál es esa área donde papá y mamá no se pueden meter? El área de las relaciones interpersonales y la sexualidad. Ahí papá y mamá pintan su raya. ¿Por qué? Porque biológica, o sea, de entrada en la parte sexual, o sea, biológicamente y legalmente, ¿no? Pues no está bien visto el que un adulto esté insistiendo con temas sexuales, eróticos, con un adolescente. O sea, no. Es un área en la que no es como que como papás le digamos, ¿cómo van tus ejercicios masturbatorios? ¿Ya encontraste la técnica que te deje satisfecho? Porque si no, fíjate que yo acabo de encontrar en internet una técnica buenísima. No, no es como que el papá le vaya a mandar al hijo o la mamá o el papá a la hija este contenido pornográfico para que pueda estimularse.
sea, no, evidentemente no, y no lo vayan a hacer, por favor, no lo estoy recomendando de ninguna forma. Entonces, esas áreas, las áreas de vinculación afectiva con sus pares y las áreas sexuales, son áreas que normalmente los papás ya no se meten. Y ahí tenemos un área maravillosa de exploración. ¿Por qué? Porque me permite, es un área totalmente adolescente. El tema del mis amigos, mis amigas, que si tal le dijo a cuál y que si tal ya anduvo con cuál, pero luego terminaron porque le puso el cuerno y tal le agarró la pierna. Los papás ya no se meten en ese tema. Es un terreno libre de padres, ¿no? Lo mismo pasa con la sexualidad. La sexualidad es el que se están secreteando sobre formas de acceder a la pornografía o este cierto tipo de contenido, ¿no? O masturbación, ¿no? Este tipo de cosas, son áreas en las que no se meten los papás, ¿de acuerdo? Eh, a veces también el consumo de sustancias es un área donde no se meten los papás. Ahí sí yo les diría, es importante que haya educación y es importante que los papás estén atentos con ese tipo de cosas, ¿no? Con respecto al consumo, con respecto a qué huele mi hijo, ¿no? Con respecto a de qué se escucho que están hablando, ¿no? Los compañeritos, de repente cuando veo las conversaciones casualmente o incidentalmente, estar monitoreando esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que los adolescentes tienen un área, ¿no? Que es la interpersonal y la sexual, que es un área completamente exclusiva para ellos, donde se están comparando con pares y donde no hay supervisión adulta. Y ahí es justamente donde empieza a ponerse lo bueno. ¿Por qué? Um, por dos razones. Número uno, en el área del amor, en el área de las relaciones afectivas, eh, nótese que estamos con el autoconcepto, ¿no? ¿Soy bueno o no soy bueno en algo o en otra cosa? Ahí empezamos el autoconcepto. ¿Soy bueno o soy malo? Aquí ya di la recomendación para apoyar con el autoconcepto. Eso nos va a ayudar con la autoestima. ¿Cómo está mi valor? ¿No? Y después de eso es uno, ok, ese es el valor que yo me percibo, porque mi papá y mi mamá siempre me dicen que yo soy bien valioso y bien especial, pero ¿cómo me ven mis pares? Y si la respuesta de los pares es no eres atractivo, o sea, si esa no es tu área, a lo mejor eres muy hábil académicamente, o a lo mejor eres muy hábil socialmente, o a lo mejor eres muy hábil físicamente, pero resulta que no eres atractivo para tus pares. O sea, no te encuentran como un hombre o una mujer atractivo. ¿Eso qué significa? Significa que voy a estar buscando que alguno de mis pares me valide y me diga, tú eres digno de amor, tú eres digno de afecto. Por eso, la búsqueda tanto de pertenecer a un grupo como el de tener amigos, como el de tener una pareja, es tan importante durante esta etapa. ¿Ah? De ahí viene esta necesidad imperiosa, esta presión extra que tiene el adolescente y que es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque quiero que no basta con que mi mamá me diga, ay, es que tú estás bien bonito y eres bien especial. Eso no es suficiente. Yo necesito que mis pares me digan si es cierto o si no es cierto y si voy o no voy a tener pareja. Lo cual nos lleva al, si no estoy siendo reconocido como atractivo o atractiva por mis pares, significa que tengo que desarrollar esa habilidad. ¿Y eso qué significa? Tal vez necesito aprender a caminar, necesito aprender a hablar, necesito aprender a maquillarme, necesito aprender a vestirme, necesito aprender a bailar, necesito aprender a, etcétera. Aquí es donde entra el apoyo de las otras áreas. Regreso al ejemplo. Hace rato yo mencionaba que era importante apoyarle ciertas áreas que los hicieran sentirse seguros. Por ejemplo, el ejemplo que yo escogí fue el gotcha. Si este chico se siente exitoso en gotcha, dentro de ese grupo se va a sentir mucho más empoderado y desde ahí, desde sus torneos de gotcha, donde sale como campeón o como segundo lugar, se va a sentir mucho más seguro para acercarse a lo mejor a chicos o a chicas que le parezcan atractivos. ¿Eso qué significa? Que esos chicos dentro de ese grupo, de esa esfera,
lo van a ver más atractivo que a lo mejor en su salón de clases donde el único referente es que él es un fracasado en matemáticas. ¿De acuerdo? Y si viene una chica dentro del contexto del gotcha que le dice es que tú eres el ser más maravilloso y más atractivo del universo, entonces él va a decir, soy digno de amor. ¿No? Pero a lo mejor dentro del área de las o sea, dentro del área académica, donde todo el mundo lo ve como el loser o como el tonto, pues no necesariamente lo van a validar a ese nivel. Dentro de este proceso de perfeccionar nuestras habilidades para ser reconocidos como parejas atractivas, ¿no? Sí, sobre todo parejas atractivas por nuestros pares, pues aquí es justamente donde entra la pornografía. Así es. Es decir, vamos un poquito para atrás. Resulta que yo necesito a alguien, mis pares, ¿no? No mis papás, mis pares, que me digan que yo en qué parte de la escala social me encuentro, ¿de acuerdo? Y dependiendo de ese lugar en el que yo me encuentre, es cómo me voy a sentir con respecto a mí mismo y con respecto a mis compañeros o compañeras de etapa. ¿De acuerdo? Am, y además yo quiero saber no solamente cómo estoy con respecto a las habilidades, sino si soy visto como alguien valioso o no, y por lo tanto si soy digno de amor o no. Es por eso que quiero que haya personas que me quieran como soy, que son los amigos. Quiero pertenecer a un grupo porque no es otra cosa más que un ecosistema más chiquito y quiero ocupar una posición lo más alta posible dentro de ese grupo y además quiero que otro coetáneo, otro par, otro adolescente me diga que yo soy digno de amor, que me ama tal y como soy. ¿De acuerdo? Y que quiere explorar conmigo las áreas en donde no se van a meter los adultos, donde no se van a meter los papás. Entiéndase la sexualidad y lo afectivo. Entonces, quiero encontrar a mi amiguito, mi amiguita, para explorar el área del amor, del afecto y de la sexualidad, porque además es un área donde soy tan inexperto y donde además no puedo, simplemente meterme solo, necesito de un compañero para jugar este juego. Y entonces, para no sentir que estoy entrando a esta área totalmente, digamos, mal preparado, ¿no? Totalmente vulnerable, pues entonces empiezo a recurrir a contenido que siento que me puede ayudar a desempeñarme mejor cuando llegue el momento. Eso significa, quiero que cuando yo encuentre al adolescente que me diga, quiero explorar esas áreas contigo, ¿no? Decido que me gustas, que eres valioso o valiosa y que quiero enamorarme de ti. Ahí es donde, este, quiero poder mostrar una cierta competencia en ese aspecto. Y entonces ellos empiezan a rodearse de contenido que creen que les va a ayudar a adaptarse y a sobresalir dentro de esas áreas. Ahora, ¿de dónde sacan el contenido para aprender a moverse en esas áreas tan nuevas para ellos? Bueno, la sacan, por supuesto, ¿no? De las series que ven, ¿no? Las series de Netflix, de las películas románticas y por supuesto de las películas pornográficas. Y aquí es donde viene una confusión muy grande. ¿Por qué? Entendamos que la pornografía no es real, ¿no? Y digo esto porque para algunas personas pudiera sonar como algo obvio. La pornografía evidentemente es un show extremo, es exactamente lo mismo que las películas de ciencia ficción. Sabemos que eso no es el sexo, así no es el sexo real. No estoy diciendo que no haya adultos muy curiosos, ¿no? Y muy interactivos, muy intrépidos en su dormitorio que no tengan algunas prácticas similares. Lo que digo es que no se necesita replicar lo que ocurre en las películas pornográficas para tener una vida sexual satisfactoria. Se puede perfectamente disfrutar de la sexualidad, de la genitalidad, del eroticismo y de la sensualidad sin necesidad de recurrir a prácticas como las que aparecen en la pornografía.
¿no? Y además entender que eso no tiene nada que ver con el sexo, pero para poder llegar a este razonamiento hay que desarrollar un criterio mismo que los adolescentes no tienen, porque no tienen experiencia, es la primera vez que llegan a esta nueva área, ¿no? Y además no tienen a los papás para acompañarlos y qué bueno, dentro de esta área. Entonces, ¿qué significa? Significa que creen que lo que ocurre en las series y en las películas es exactamente como es. Lo ven como si fuera un manual de instrucciones. Y aquí es donde algunas chicas o algunos chicos comienzan a querer copiar algunos modelos, como el de, para ser más atractiva, tengo que tener los pechos de tal tamaño, o tengo que pintarme de cierta forma, o tengo que vestirme de cierta forma, o actuar de cierta forma, o a lo mejor para poder ser considerado como efectivo, ¿no? O competente en el área sexual, tengo que hacer lo que dice la película, o sea, lo que me está mostrando la película. Y aquí comienza a haber confusión. Número uno, normal, o sea, hay una asociación directa entre, por ejemplo, las películas pornográficas y la masturbación. Y como este tipo de películas son tan intensas, porque para eso fueron diseñadas, va de nuevo, son shows extremos, igual que las películas de ciencia ficción o de acción, son extremas. Entonces, el adolescente que se ve expuesto a este tipo de contenidos, pues rebasa por mucho la escala a la que estamos acostumbrados y a la que incluso podríamos tener acceso como adolescentes o como adultos en la vida real, en cuanto al eroticismo, ¿no? En cuanto a la sensualidad, en cuanto a a lo explícito, ¿no? Del ejercicio de la sexualidad. Entonces, ellos comienzan número uno, creen que así es como tienen que actuar porque eso es lo que los va a hacer competentes. Y segundo, se empiezan a desensibilizar porque es tan intenso, es tan extremo que se acostumbran a ese nivel y entonces cuando tienen su primera vez y se sienten tan vulnerables y tan frágiles y tienen en su cabeza todo lo que hacían estos acróbatas sexuales, lo que muchas veces ocurre es que el adolescente cuando llega a su primera relación sexual, le es muy difícil para el hombre tener una erección, porque trae una expectativa completamente irreal, fantasiosa, y además imposible de cumplir. Y eso lo abruma. Y llega un momento en el que la ansiedad es tanta que el cuerpo dice, pues yo no puedo, o sea, no puedo concentrar el flujo sanguíneo hacia el pene cuando tú sientes que te estás muriendo. O sea, ningún mamífero puede tener una erección mientras siente que se va a morir, ¿no? O sea, no funciona así. O sea, primero relájate y luego tenemos sexo. Entonces, y aquí es donde comienza a haber frustración, ante lo cual muchos adolescentes ya recurren al uso de medicamentos como por ejemplo el Viagra, ¿no? O la Cialis o cualquiera de estas ramificaciones y dicen, como ya me falló la primera vez, significa que tengo disfunción eréctil, no tengo problemas de erección. O sea, aquí ya estamos hablando de una confusión total, ¿no? O en el caso de las mujeres, estaban tan ansiosas que dicen, no lubriqué, tengo problemas de lubricación, así que voy a empezar a utilizar óvulos para mejorar mi lubricación o voy a empezar a utilizar anticonceptivos para mejorar mi lubricación porque tengo problemas de lubricación. Y pues no, ni una ni otra. Estamos hablando de un problema de ansiedad generado por contenido irreal. No tienen un problema estos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este sentido para ayudarlos en este proceso? Justamente tener una conversación de este tipo. Una conversación donde les digamos, mira, um, básicamente funciona así. Básicamente es y con esto estoy hablando de acercarlos a espacios, ¿no? No necesariamente a lo mejor si el vínculo comunicativo no está tan abierto con nuestros hijos, no significa que tengamos que hacerlo nosotros. Llevémoslos a platicar con un experto o a lo mejor algún grupo con otros adolescentes que esté supervisado por un experto y que les permita entender que esas expectativas son completamente irreales.
¿no? Que es una exploración y que al igual que cualquier otra exploración, tanto en el terreno afectivo, donde ni sé besar, ni sé si me gusta o no me gusta tomar la mano, no sé muy bien cómo es la dinámica de pareja y de hecho después el entender que no existe una dinámica de pareja, sino que la dinámica de pareja se construye entre dos. ¿No? Entonces, es un qué te gusta a ti, qué te gusta a mí, qué me hace sentido, qué no me hace sentido, construyamos un puente intermedio. Así se construyen las relaciones interpersonales. Y estoy hablando de amigos, amigas, parejas, etcétera. Esto se puede hacer muy evidente en los adolescentes con cuánto duran sus grupos de amigos. Se forma un grupo y empieza a haber problemas y todo termina siendo una guerra campal, ¿no? Y dura muy poco, justamente porque apenas están aprendiendo estas habilidades. Entonces, cuando se meten al grupo, ¿no? Es como de, todos son perfectos, todos son maravillosos, por fin encontré a los amigos que me van a acompañar el resto de la vida y que me van a aceptar tal y como soy, y entonces se muestran completamente transparentes y abiertos, pero como todos están cambiando, hay momentos en donde uno de ellos ya se empieza a comportar diferente y entonces los demás señalan el cambio. Y el señalar ese cambio es percibido ya sea como crítica o como traición. Y entonces comienza a desajustarse y se empiezan a formar bandos. No, yo no estoy de acuerdo con que digan eso de él o ella. Ah, pues es que yo sí creo que eso que hizo está bien o está mal. Y entonces se forman bandos y los bandos generan conflicto y los conflictos terminan por separarse. Y entonces esos pequeños grupos que se separan, dentro de esos grupos vuelve a ocurrir eso mismo hasta que eventualmente los grupos terminan por disolverse. Casi siempre se van disolviendo cuando acaba la secundaria, ¿no? O cuando empieza la preparatoria, o incluso a lo largo de la preparatoria ya se empieza a ver estas separaciones, ¿no? Estas desintegraciones, ¿de acuerdo? Entonces, regreso un poquito. Recordemos que los adolescentes están buscando que sus pares les digan en qué lugar de la escala se encuentran y a partir de eso saber su autoestima y su autoconcepto, ¿de acuerdo? De nada sirve que papá y mamá les diga tú eres valioso sin importar lo que los demás piensen porque tú eres mi chiquitito o mi chiquitita especial y eres precioso o preciosa. Ah, puede llegar a sumar en algunos aspectos, pero en términos generales no suma tanto, porque el adolescente necesita escucharlo de sus pares. Así como el gerente se compara con gerentes, ¿no? Así como el analista con analistas, así como hombres con hombres, mujeres con mujeres, bueno, el adolescente se compara con otros adolescentes, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que los apoyemos en áreas donde se sientan exitosos. Eso les va a permitir tomar mejores decisiones en otras áreas que pudieran implicar mayor riesgo. ¿De acuerdo? Dentro de estas áreas de mayor riesgo de las que probablemente no nos vamos a enterar, está el área afectiva y está el área sexual. ¿De acuerdo? Es importante aquí con respecto al tema de la pornografía entender que, como lo comentaba en las sesiones pasadas, es importante que tengamos una supervisión y un control, ¿no? Con respecto a, y aquí obviamente tengo muy claro, ¿no? Que el adolescente nos va a superar tecnológicamente porque es su generación y son sus herramientas. Pero esto no significa que el adulto tenga que ser negligente. Si yo no entiendo de tecnología, hay que se haga bolas él. No, no, no. Ahí está la parte negligente. Toca él. Voy a hacer, me voy a dar un clavado para entender cómo puedo ponérsela más difícil, ¿no? Para que acceda a pornografía más intensa o con mayor frecuencia, limitarle los espacios donde pudiera acceder a drogas o alcohol sin, sin, sin aislarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también necesita de ese tipo de contenidos para hablar con sus pares. Es decir, si nos vamos al extremo donde decimos ya no va a haber ningún tipo de serie porque la va a usar como ejemplo social, entonces ni series, ni películas, ni pornografía, yo voy a estar con él o con ella todo el tiempo mientras usa el internet, entonces lo voy a tener completamente supervisado o supervisada. Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un adolescente inadaptado.
porque va a llegar a un grupo con sus pares y los demás van a hablar de pornografía, de besos, de series, de películas, de episodios de fiestas, de acontecimientos dentro de la escuela, ¿no? Y si este adolescente no entiende de lo que los demás están hablando, pues no va a poder aportar y por lo tanto va a ser excluido. Entonces, su interpretación va a ser soy un bicho raro, no tengo nada que aportar, no soy valioso. Y eso va a impactar en su autoconcepto. Entonces, se trata de encontrar el punto de equilibrio. Se la voy a poner difícil en cuanto a que acceda a espacios de mayor riesgo para el uso de sustancias, se la voy a poner difícil para que se exponga lo menos posible a la pornografía, se la voy a poner un poco más complicada, pero sé que se me va a filtrar algo de contenido. Yo como papá, como adulto, lo entiendo. Y está bien, porque eso que alcance a filtrarse le va a permitir tener temas de conversación y de interacción con sus pares y eso le va a permitir eh, acomodarse dentro de la escala, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante acercarlo a espacios donde se le dé información más realista con respecto a las relaciones interpersonales, entiéndase, acercarlo a un espacio con un terapeuta o a un grupo de adolescentes, de trabajo de adolescentes, donde se puedan platicar estos temas, ¿de acuerdo? Y de esta forma yo sé que por lo menos hay un experto con el que sí se están abriendo y con el que está rebotándose con otros adolescentes, pero que está manejado dentro de un espacio seguro. Y listo. Obviamente con esto no estoy diciendo que si le acercamos a nuestro hijo o a hija adolescente a un espacio con un terapeuta, va a estar completamente bajo control. No, aquí el tema es, no hay control porque ahora el control va a recaer sobre él o ella, ¿de acuerdo? Lo cual me lleva al siguiente punto, y el siguiente punto es una frase que a mí me ha servido mucho, que me dio un queridísimo maestro durante mi formación, que es, prohibición causa perversión, ¿de acuerdo? Eso significa que si esperamos aislar por completo a nuestro adolescente o a nuestra adolescente de cualquier contenido dañino o peligroso, lo que va a ocurrir es que no va a tener un criterio. Voy a regresar. ¿Se acuerdan el ejemplo que decía yo del paintball, del gotcha? Bueno, y que en ese espacio donde yo estoy pudiendo monitorearlo, no solamente se siente más efectivo y más seguro, sino que además puede hacer experimentos del si hago esto, ¿qué pasa? ¿No? Entiéndase, toma de decisiones y consecuencias. Bueno, esto le va a impactar, eso le va a permitir tomar mejores decisiones en el espacio, a lo mejor de una fiesta donde hay disposición de drogas o donde hay posibilidad de tener sexo sin protección. O a lo mejor otros espacios, a lo mejor un prostíbulo, ¿no? O prostitución en general, etcétera, que son mucho más peligrosos. Estos espacios donde yo le acerqué las condiciones para que se arriesgue, le va a permitir medir sus capacidades y eso lo va a permitir ser mucho más consciente en otros espacios. Si yo le limito esto, no, el gotcha no porque hay mucha violencia y está muy peligroso y te puedes lastimar, así que no. Solamente puedes, no sé, ámbito académico y ajedrez y ya. ¿Qué va a ocurrir? Que lo estoy colocando en una posición de vulnerabilidad porque cuando este muchacho tan ansioso de vivir experiencias se le acerque la droga, él va a decir, este es el espacio. O se le acerque el sexo, va a decir, este es el espacio. Porque ninguno de los otros estoy pudiendo, porque mis papás no me dejan. Así que será en este en donde yo pruebe qué tan lejos puedo llegar. Entonces, acerquémosle espacios donde puedan cometer errores, porque eso les va a permitir tomar mejores decisiones en los espacios donde nosotros no necesariamente tendremos control. Entonces, no prohibamos, limitemos, pongámosla difícil, ¿no? Pero sabemos que se van a colar algunos elementos, ¿de acuerdo? Y esos elementos, elijamos qué elementos dejamos pasar, ¿de acuerdo? Aunque no sea explícito con el adolescente, aunque no le digamos,
ya te vi, ¿no? Que la vez pasada te metiste desde un segundo usuario, ¿no? Y te metiste en una página pornográfica de estas características. Si estamos viendo que es un contenido hasta cierto punto normal, hasta cierto punto inocuo, dejémoslo pasar. ¿De acuerdo? No, no cerremos por completo la llave. Resulta que supimos que se brincó una clase, ¿no? Y se fue con unos amiguitos y resulta que se besó con una compañerita, ¿no? O hicieron algún por ahí un ejercicio de toqueteo. Obviamente lo vamos a regañar. Obviamente le vamos a quitar privilegios, lo vamos a castigar, pero sabemos que en esos espacios está aprendiendo. Y son espacios, si bien ya están fuera, ¿no? Ya están fuera del ámbito de lo más conocido por nosotros, no está en peligro. ¿De acuerdo? Y aquí viene la parte de, vemos que el adolescente comienza a copiar a sus pares. ¿Por qué? Porque lo que él está queriendo es desarrollar habilidades que sus pares que están mejor ubicados en la escala tienen para ellos ubicarse mejor. Y aquí viene esta parte del, eso que, o sea, copian todo, ¿no? Y ahí es donde nosotros como adultos les decimos, ¿eso significa que si tus compañeritos se van a aventar del puente, tú te vas a aventar también? Pues la respuesta es claro que se va a aventar también, porque si sus compañeritos se avientan, bueno, pues él asume, ¿no? Que el ni modo que él sea el único que se quede ahí arriba, pues entonces no pudo compararse con sus pares. Él se va a aventar igual que sus pares. Entonces, um, cada vez que veamos que está copiando cosas, más allá de emitir un juicio sobre esas cosas, regresemos al adolescente, a él o a ella misma. ¿Qué significa? Significa que si vemos que está copiando ropa, digámosle, ¿y esa ropa cómo te hace sentir? Oye, ¿y esa fiesta cómo te hace sentir? Oye, ¿y eso que hizo tu amiga cómo te hace sentir? Oye, ¿y ese video cómo te hizo sentir? Oye, ¿y eso que hizo el maestro cómo te hizo sentir? Ajá. Que siempre, que evitemos caer en el y eso está bien o está mal. Evitemos eso. ¿Por qué? Porque el bien y el mal es muy subjetivo y podemos llevarlos a un espacio donde con tal de ser diferentes a nosotros, aunque esté bien o esté mal, terminen tomando ese camino. Es mejor llevarlos hacia ellos. ¿Cómo te hace sentir? Es que mi amiguita me dijo que me quedaba mejor el verde. Ok. ¿Cómo te hace sentir ese vestido verde? No es un, ¿y cómo me veo? Es, ¿cómo te sientes? Ay, es que fíjate que me quiero comprar una falda porque todo el mundo me dijo que me veo mejor en falda. Está muy bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Te sientes cómoda con falda? Ujú. Porque si empezamos a regresarle todos sus cuestionamientos hacia el ¿y eso cómo te hace sentir? Se va a grabar esa pregunta. ¿Cómo te hace sentir? Y entonces cuando esté en una fiesta donde un chico le está proponiendo tener sexo, el adolescente o la adolescente va a decir, ¿y eso cómo me hace sentir? Y eso es lo que queremos producir, que su brújula sea el cómo me siento, no el si esto me va a hacer más o menos popular, o si esto está mejor o peor en la escala, o si esto es bueno o malo. Entonces, es cómo me hace sentir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las grandes fuentes de toma de decisiones para los adolescentes bueno, para los humanos en general es la intuición. La intuición es una fuente fundamental para la toma de decisiones. No todas las decisiones van a salir de la razón. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones lógicas debo tener experiencias previas. Aquí es donde viene la parálisis por análisis. Si yo nunca me he visto expuesto a una situación de este tipo, no tengo información que me permita tomar una buena decisión. Tendré que seguir mi intuición. Y mi intuición, si yo estoy acostumbrado a conectar con mi intuición, tomaré mejores decisiones que si estoy completamente desconectado o desconectada de la misma. ¿De acuerdo? Listísimo. Pues bueno, básicamente estos eran los puntos que yo quería compartir con todos ustedes. Estas son áreas que yo trabajo normalmente con los adolescentes, ¿de acuerdo?
Voy a dejar el contenido en la página y en YouTube. Para que la pueden consultar tantas veces como quieran. La página va a estar disponible durante todo el siguiente mes, 30 días más, por si quieren hacerme preguntas, por si tienen dudas con respecto a algo que dije, por favor, pónganmelo abajo de los comentarios, abajo en el cuadrito de comentarios. También va a estar disponible en YouTube para que si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor me las hagan saber y voy a estar subiendo parte de este contenido también a TikTok para evidentemente ampliar el foro, ¿no? Y que las personas que se sientan atraídas o que estén necesitando este tipo de contenidos tengan recursos a los cuales acercarse, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar al pendiente. De repente voy medio lento contestando los mensajes, pero al final siempre los contesto, ¿de acuerdo? Um, muchísimas gracias a todos los que dedicaron su tiempo durante todos estos fines de semana, 4 en total, durante 1 hora y media, 2 horas cada uno de estos días, para escuchar lo que tengo que decir, compartir mi experiencia, que es al final la forma como yo trabajo estos temas con adolescentes y con papás de adolescentes. Espero que todo lo que compartí les ayude a entender un poquito más tanto de la etapa como darles algunos tips claves que les pueden ayudar a gestionar mejor y convivir mejor con sus hijos, hijas, adolescentes. ¿De acuerdo? No olviden que voy a estar abriendo grupos de adolescentes donde ustedes pueden inscribir a sus adolescentes. Si alguno de ustedes está interesado en inscribir a su hijo o hija adolescente en alguno de estos grupos, por favor, mándenme un mensaje y yo les comento cuáles son los requisitos, cuál es el proceso y cuál es el costo y la duración de estos grupos, ¿de acuerdo? Y pues bueno, sin más ni más, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron durante todos estos fines de semana. Espero que el contenido que he compartido con ustedes les sea de utilidad y no me resta sino recordarte que tu nivel de conciencia determina tu realidad y la de tus hijos adolescentes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Bye bye.